Abdullah, hijo de Osama Bin Laden, tenía 12 años cuando vio morir a su hermano. Pensó que era un terremoto. Bajó corriendo en pijama y encontró a su hermano mayor tendido en el suelo. La sangre se extendía sobre el mármol blanco como una mancha que no dejaba de crecer. Hombres con cascos y visores nocturnos irrumpieron por las ventanas. Uno lo empujó contra la pared, otro le gritó en inglés. Entonces escuchó más disparos en el piso de arriba. Esa noche del 1 de mayo de 2011, los Navy SEALs acabaron con la vida de Osama Bin Laden, pero también destruyeron la existencia de más de 20 hijos que jamás eligieron ese apellido. Y mientras el mundo festejaba en Times Square, Abdullah lloraba en un helicóptero militar, viendo su casa consumirse en llamas. ¿Qué ocurre con los hijos del hombre más odiado del planeta? Algunos optaron por huir, otros por vengarse, y uno de ellos tomó una decisión que nadie anticipaba. Porque estos hijos no planearon el 11 de septiembre, pero pagan como si lo hubieran hecho. Y lo que les sucedió después es una historia que casi nadie conoce hasta hoy. Para comprender lo que vivieron, hay que retroceder, no al 11 de septiembre de 2001, sino mucho antes, a los años 80, cuando Osama Bin Laden no era un enemigo global, sino un millonario saudí que había decidido convertirse en guerrillero. En ese momento, Afganistán estaba en llamas. Los soviéticos habían invadido el país y miles de jóvenes musulmanes viajaban para sumarse a la resistencia. Bin Laden fue uno de ellos. Llegó con dinero, contactos y una convicción inquebrantable. Estaba librando una guerra santa y mientras excavaba túneles en las montañas de Tora, comenzó a construir algo más ambicioso que una red de cuevas. Comenzó a construir una dinastía. Se casó en varias ocasiones. Tuvo hijos en Yemen, en Sudán, en Afganistán. Sus esposas habitaban en casas separadas, a veces en países distintos, y él rotaba entre ellas como un nómada del desierto. Los niños crecían escuchando relatos de mártires y batallas. Aprendían a disparar antes de aprender a leer, y desde muy pequeños entendieron que su padre no era un hombre ordinario. Era un líder, un símbolo, una causa, pero para ellos era simplemente papá. Y esa contradicción los perseguiría el resto de sus vidas. Porque vivir con Osama Bin Laden no era vivir en un palacio, era vivir en el exilio perpetuo, mudarse cada pocos meses, dormir en casas sin electricidad, comer lo mismo durante semanas y aceptar que tu padre desaparecía por meses sin dar explicaciones. Los niños aprendieron a no hacer preguntas, aprendieron a identificar helicópteros por el sonido del motor. Aprendieron que las visitas nocturnas significaban malas noticias y aprendieron, sobre todo, que el mundo exterior los odiaba sin conocerlos. Cada vez que cambiaban de hogar, sus madres quemaban fotografías. Cada vez que cruzaban una frontera, utilizaban nombres falsos. Y cada vez que alguien preguntaba por su padre, la respuesta era siempre la misma. No lo vemos desde hace tiempo, pero esa mentira fue volviéndose verdad. Después del 11S, Osama Bin Laden dejó de ser un padre presente. Se convirtió en un fantasma. Sus hijos lo veían en videos de Al Jazeera pronunciando discursos con Kalashnikov al hombro, pero en persona casi nunca. Y entonces comenzó la cacería. Las casas donde vivían se llenaron de una tensión palpable. Los guardias se duplicaron. Las salidas al exterior
quedaron completamente prohibidas y los niños más pequeños empezaron a tener pesadillas donde helicópteros los perseguían por pasillos interminables, porque no eran solo hijos de un líder, eran daños colaterales en una guerra que no comprendían. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a hablar de los hijos de Bin Laden. Eran fantasmas, sombras de un apellido maldito, pero las verdades enterradas siempre encuentran un camino para salir. Si tú también crees que hay historias que merecen ser contadas sin miedo, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante años, y porque detrás del hombre más odiado del planeta había una familia que pagó un precio que ninguno de ellos eligió. Pero eso fue solo el principio, porque después del 11, ese ser hijo de Osama Bin Laden dejó de ser una carga privada. Se convirtió en una sentencia de muerte pública. Estados Unidos puso recompensas sobre las cabezas de varios de sus hijos. Los servicios de inteligencia de medio mundo rastreaban cada movimiento de la familia y los drones comenzaron a sobrevolar los lugares donde se rumoreaba que residían. Algunos hijos escaparon a Irán, donde quedaron bajo arresto domiciliario por el gobierno. Otros se esfumaron en las zonas tribales de Pakistán, donde las leyes no llegaban y las identidades se borraban con facilidad, y otros simplemente dejaron de existir en los registros oficiales. Pero hubo uno que decidió no ocultarse, y lo que hizo después nadie lo anticipó. Omar Bin Laden nació en 1981 en Jeddah, Arabia Saudita. Era el cuarto hijo de Osama y desde pequeño comprendió que su vida nunca sería normal. A los 11 años, su padre lo llevó a Sudán, le puso un rifle en las manos y le indicó que aprendiera a usarlo. Omar recuerda el peso del metal, recuerda cómo sus brazos temblaban por el esfuerzo y recuerda la mirada de su padre, evaluándolo, juzgándolo, esperando ver en él algo que Omar no sabía si poseía. A los 14 lo trasladó a Afganistán, donde los talibanes acababan de tomar el poder. Y a los 16, Omar ya había escuchado suficientes planes de ataque como para saber que su padre estaba preparando algo devastador. Pero Omar no quería ser soldado. Quería ser normal. Se enamoró de los caballos. Pasaba horas en los establos cepillando sus crines y alimentándolos con zanahorias. En esos instantes, cuando el polvo del desierto se mezclaba con el olor del heno, podía olvidar por unos momentos quién era su padre. Podía olvidar que vivía rodeado de hombres armados que hablaban del martirio como si fuera un destino inevitable. Los caballos no le preguntaban su apellido, no le exigían lealtad, no esperaban que se convirtiera en mártir. Solo comían de su mano y le permitían acariciarlos. Y en esa sencillez, Omar encontraba algo parecido a la paz. En el año 2000, Omar tuvo una conversación con su padre que lo cambiaría todo. Estaban sentados en una cueva, rodeados de mapas y planos. La luz de una lámpara de queroseno proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de piedra. Osama le explicó que se aproximaba una operación grande, muy grande, algo que modificaría el curso de la historia. Omar escuchó en silencio y cuando su padre terminó de hablar, le planteó una pregunta que ninguno de sus hermanos había tenido el valor de formular. Y después, ¿qué pasa con nosotros? Osama lo miró fijamente.
Sus ojos, hundidos por años de vivir en cuevas, parecían valorar si su hijo merecía una respuesta honesta, y respondió con una frase que Omar recordaría el resto de su vida. Después serán mártires o sobrevivirán, pero nunca serán libres. Esa noche Omar no pudo dormir. Se quedó observando el techo de la cueva, escuchando el viento que silbaba por las grietas, y comprendió algo esencial. Su padre no los veía como hijos, los veía como continuadores de una causa, como piezas en un tablero de ajedrez donde la victoria justificaba cualquier sacrificio. Y Omar decidió que no quería ser una pieza. Esa noche tomó una resolución. Se iría. Dejar a Osama Bin Laden no era como dejar a cualquier padre. Era desertar de una guerra, traicionar una causa, renunciar a un apellido que para bien o para mal lo definía. Omar aguardó hasta que su padre partió de viaje. Reunió lo poco que tenía, algo de ropa, documentos falsos que había conseguido con ayuda de un primo y dinero que había ahorrado durante años escondido en una lata enterrada cerca de los establos. Y una madrugada de enero de 2001, mientras los guardias dormían, cruzó la frontera hacia Pakistán. No se despidió, no dejó ninguna carta, simplemente desapareció. Durante los primeros días, cada ruido lo hacía saltar. Con cada vehículo que se aproximaba, podía ser un escuadrón enviado por su padre para traerlo de regreso. Dormía con un ojo abierto, comía sin saborear y caminaba mirando constantemente por encima del hombro. Durante meses se ocultó en Karachi, bajo un nombre falso, trabajando en una tienda de alfombras. El dueño era un hombre mayor que nunca preguntó por qué un joven saudí vivía solo con documentos claramente falsos. Y cuando Omar tuvo fiebre y delirió durante 3 días, lo cuidó en silencio. Omar nunca supo si ese hombre sospechaba quién era realmente, pero le estaría agradecido el resto de su vida. Pero entonces llegó el 11 de septiembre. Omar estaba en un café cuando las noticias comenzaron a transmitir las imágenes, las torres cayendo, el humo negro cubriendo Manhattan, los gritos de pánico, y mientras el mundo entraba en estado de shock, Omar sintió algo que nunca había experimentado, una mezcla de horror y alivio. Horror porque sabía exactamente quién estaba detrás, y alivio porque por primera vez en su vida estaba lejos. Pero ese alivio duró poco, porque cuando el apellido Bin Laden se convirtió en sinónimo de terror, Omar comprendió que no importaba cuánto huyera, ese apellido lo seguiría como una sombra y tendría que aprender a vivir con él o morir intentando escapar. En los días siguientes, Karachi se llenó de soldados pakistaníes y agentes estadounidenses. Hacían redadas en barrios donde se sospechaba que vivían miembros de Al-Qaeda. Interrogaban a cualquiera con acento extranjero, y Omar sabía que era cuestión de tiempo antes de que llegaran a su puerta. Así que volvió a huir, esta vez a Egipto, luego a Siria, después a Qatar. Cada país era un refugio provisional, cada ciudad un escondite temporal, y en cada lugar aprendía la misma lección: no hay escapatoria del apellido que llevas. Durante los años siguientes, Omar vivió en un limbo existencial. No podía regresar a Arabia Saudita porque su familia lo había repudiado por desertar. No podía permanecer en Pakistán porque los servicios de inteligencia lo buscaban, y no podía solicitar asilo en Occidente porque nadie quería al hijo de Osama Bin Laden en su territorio. Así que hizo lo único que podía hacer: se reinventó.
Se dejó crecer el cabello, comenzó a vestirse con ropa occidental, aprendió a caminar sin mirar constantemente sobre su hombro y empezó a contar su historia. Primero a periodistas que no le creían, luego a investigadores que lo trataban como sospechoso y finalmente a cualquiera que quisiera escuchar, porque Omar había tomado una decisión radical. No iba a esconderse. Iba a hacer algo que ningún otro hijo de Bin Laden se había atrevido a hacer. Iba a hablar. Los primeros intentos fueron desastrosos. Los periodistas redactaban artículos cuestionando su historia. Los lectores lo acusaban de buscar fama y los servicios de inteligencia lo seguían a cada entrevista, grabando cada palabra, analizando cada gesto, buscando inconsistencias que pudieran utilizarse en su contra. Pero Omar persistió. En 2008, publicó un libro junto con su madre Nawa Bin Laden, titulado Crecer con Bin Laden. Era un relato descarnado de lo que significaba ser hijo del hombre más odiado del mundo. Hablaba de los entrenamientos militares forzados, de las mudanzas constantes, de la paranoia que impregnaba cada aspecto de su infancia y de la culpa que sentía por no haber podido impedir lo que su padre planeaba. El libro generó polémica inmediata. Algunos lo acusaron de buscar notoriedad, otros dijeron que estaba traicionando a su familia y muchos simplemente no le creyeron. Las críticas más duras provenían de su propia familia. Sus hermanos lo llamaron traidor. Sus tías dejaron de hablarle y su padre, desde alguna cueva en Afganistán, grabó un mensaje donde afirmaba que Omar había elegido el camino de los débiles. Pero Omar no se detuvo. Se casó con una mujer británica, Zaina al-Sabah, a quien conoció en Egipto durante una de sus múltiples huidas. Ella tenía 52 años, él 26, y juntos comenzaron una vida nómada que los llevó de Egipto a Qatar, de Qatar a Siria y de Siria a un pequeño pueblo en Normandía, Francia. Zaina era todo lo que Omar no había conocido: independiente, directa, occidental. No le temía al apellido Bin Laden. De hecho, cuando Omar le contó quién era su padre durante su segunda cita, ella solo levantó una ceja y dijo: ¿Y tú no eres tu padre? Esa respuesta transformó algo en Omar. Por primera vez en su vida, alguien lo veía como un individuo separado de su apellido. No como el hijo de Osama, no como un potencial terrorista, solo como Omar. Se mudaron a Normandía en 2010. Alquilaron una casa pequeña en un pueblo donde la mayoría de los habitantes eran granjeros jubilados que apenas seguían las noticias internacionales. Adoptaron perros, aprendieron francés con acento torpe y cada mañana cuando salían a caminar por el pueblo, la gente los saludaba sin saber quién era ese hombre alto y delgado, con sonrisa tímida y ojos que parecían cargar el peso de décadas. Omar comenzó a trabajar en una granja de caballos. El dueño, un francés de 70 años llamado Jean-Pierre, lo contrató sin hacer preguntas. Le enseñó a herrar caballos, a limpiar establos, a preparar forraje para el invierno. Y por primera vez, desde que tenía 11 años, Omar volvió a sentir que su vida tenía un propósito que no estaba definido por su apellido. Jean-Pierre nunca supo quién era realmente. Murió en 2013 y en su funeral, Omar lloró como no había llorado desde niño, porque Jean-Pierre le había dado algo que su padre jamás le dio: respeto sin condiciones. Pero esa paz no duraría.
porque en mayo de 2011 todo cambió. Omar estaba en su casa cuando las noticias empezaron a transmitir el anuncio. Su padre había sido abatido en Pakistán. El hombre más buscado del mundo estaba muerto. Omar observó las imágenes de multitudes celebrando en Times Square. Escuchó los discursos de políticos que hablaban de justicia y cierre y sintió algo que no esperaba: tristeza. No tristeza por el terrorista, sino tristeza por el padre que nunca tuvo. Porque Osama Bin Laden había elegido una causa por encima de sus hijos. Había optado por el martirio antes que por la familia y había condenado a sus descendientes a cargar con un apellido que nadie más quería. Esa noche, Omar salió a caminar solo por los campos de trigo que rodeaban su hogar. La luna estaba llena, el aire olía a tierra húmeda y mientras caminaba, se permitió hacer algo que nunca había hecho: hablarle a su padre muerto. Le dijo que lo perdonaba por los golpes, por los entrenamientos forzados, por las mudanzas incesantes, pero que nunca lo perdonaría por haberlos abandonado emocionalmente mucho antes de morir físicamente. Le dijo que sus hermanos pequeños crecieron sin saber realmente quién era su padre, que sus madres envejecieron esperando cartas que nunca llegaron y que él, Omar, había pasado años intentando escapar de una sombra que su padre proyectó deliberadamente sobre todos ellos. Nadie escuchó ese discurso, solo los caballos que lo observaban desde el otro lado de la cerca con ojos pacientes. Y cuando terminó, Omar regresó a su casa, se acostó junto a Zaina y durmió sin pesadillas por primera vez en meses. Omar no asistió a ningún funeral, porque no hubo funeral. El cuerpo de Osama fue arrojado al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario. Pero esa decisión tuvo otra consecuencia. Sus hijos nunca pudieron despedirse y en esa ausencia de cierre, algo se quebró definitivamente. Hoy Omar Bin Laden vive en Francia con su esposa y sus animales. Da entrevistas ocasionales, siempre con la misma pregunta al final: ¿alguna vez perdonaste a tu padre? Y su respuesta nunca varía: no hay nada que perdonar. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías y ambos vivimos con las consecuencias. En 2019, Omar intentó abrir un santuario de caballos en Normandía. Quería rescatar animales maltratados y darles una segunda oportunidad. Como alguien me la dio a mí, respondía a quienes preguntaban por qué. El proyecto fracasó por falta de financiamiento. Resulta que nadie quiere donar dinero a una causa liderada por el hijo de Osama Bin Laden, sin importar cuán noble sea. Omar lo aceptó con una sonrisa resignada. Ya estaba habituado a que las puertas se cerraran antes de que pudiera tocarlas. Pero mientras Omar huía, otro hermano hacía exactamente lo opuesto. Hamza Bin Laden nació en 1989 en Jeddah. Era uno de los hijos predilectos de Osama y desde pequeño mostró una devoción inquebrantable hacia su padre. Mientras Omar escapaba, Hamza se quedaba. Mientras otros hermanos cuestionaban, Hamza obedecía. Y mientras el mundo cazaba a su padre, Hamza decidió convertirse en su heredero. A los 13 años apareció en videos de propaganda de Al-Qaeda, recitando poemas sobre el martirio. Su voz, aún aguda por la adolescencia, pronunciaba palabras sobre sacrificio y venganza, mientras la cámara lo enfocaba de pie junto a su padre.
Osama lo contemplaba con orgullo visible. Finalmente, uno de sus hijos había elegido el camino correcto. A los 15, Hamza participaba en entrenamientos militares en las montañas de Afganistán. Aprendió a desactivar bombas, a disparar con precisión a 500 metros, a desplazarse por terreno montañoso sin ser detectado. Y a los 18, ya era considerado por los analistas de inteligencia como el príncipe heredero del terror. Pero Hamza no era solo un soldado, era un símbolo. Tenía el carisma de su padre, la misma barba cuidada, la misma mirada penetrante y la misma habilidad para convertir el odio en motivación. Los líderes de Al-Qaeda vieron en él una oportunidad: resucitar la figura de Osama a través de su hijo. Y Hamza aceptó el papel con entusiasmo. Después del 11S, Hamza fue trasladado a Irán junto con otros miembros de la familia. El gobierno iraní, aunque enemigo de Estados Unidos, tampoco quería a Al-Qaeda operando libremente en su territorio. Así que pusieron a los Bin Laden bajo arresto domiciliario. Durante años, Hamza vivió en una casa en Teherán, vigilado constantemente por agentes iraníes. No podía salir sin permiso, no podía usar teléfono, no podía tener contacto con el exterior. Pero aprovechó ese tiempo para estudiar. Leyó textos religiosos, memorizó discursos de su padre y planificó cómo continuaría el legado cuando finalmente fuera liberado. En 2010, después de años de negociaciones secretas, Irán liberó a varios integrantes de la familia Bin Laden. Hamza cruzó la frontera hacia Pakistán con una misión clara: convertirse en el nuevo rostro de Al-Qaeda. Y comenzó a grabar mensajes. Los primeros audios de Hamza aparecieron en 2015. En ellos convocaba a los seguidores de Al-Qaeda a vengar la muerte de su padre. Su voz era joven pero firme, sus palabras cuidadosamente elegidas para resonar con una nueva generación de extremistas que no habían conocido a Osama, pero veneraban su memoria. «Mi padre sembró las semillas», decía en uno de los mensajes. «Ahora es nuestro deber regarlas con sangre». Los servicios de inteligencia comenzaron a rastrearlo intensivamente. Sabían que Hamza no era solo propaganda, era una amenaza operativa real. En 2017, Estados Unidos lo designó oficialmente como terrorista global. En 2019, ofreció una recompensa de $1 millón por información que condujera a su captura. Pero para entonces, Hamza ya sabía que vivía en tiempo prestado. Había visto cómo los drones eliminaban a sus compañeros. Había escuchado cómo operaciones especiales desmantelaban células enteras en cuestión de minutos, y había comprendido que su padre no había muerto de vejez. Pero a diferencia de Omar, Hamza no quería escapar. Quería cumplir el destino que su padre le había diseñado. En julio de 2019, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron algo que llevaban meses sospechando. Hamza Bin Laden había sido eliminado en una operación militar en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Los detalles exactos nunca fueron revelados. No se supo si fue un ataque con drones o una operación terrestre. No se publicaron fotografías del cuerpo, no hubo anuncio oficial inmediato, solo un comunicado escueto que confirmaba su muerte y ofrecía pocos detalles. Tenía 30 años. Había dedicado 2/3 de su vida a prepararse para prolongar el legado de su padre.
Había rechazado múltiples oportunidades de desertar. Había elegido la lealtad sobre la supervivencia y murió como había vivido, perseguido, oculto y convencido hasta el final de que su causa valía su vida. Su muerte generó escasa cobertura mediática. El mundo ya estaba agotado de la guerra contra el terror. Las noticias hablaban de otras cosas: crisis climáticas, pandemias, elecciones. Y Hamza Bin Laden se convirtió en una nota al pie de la historia. Pero para su familia su muerte fue otra grieta en una dinastía ya fracturada, porque Hamza había elegido el camino de su padre y, al igual que su padre, pagó el precio final. Sus hermanos menores, los que aún vivían, recibieron la noticia en silencio. Algunos lloraron, otros simplemente asintieron, como si hubieran estado aguardando ese desenlace durante años. Y Omar, desde su casa en Francia, escuchó la noticia y experimentó una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque sabía que Hamza finalmente había encontrado la paz que buscaba, aunque fuera a través de la muerte. Y culpa porque no pudo salvarlo. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. Osama Bin Laden fue un líder visionario que desafió al imperio o un fanático que destruyó millones de vidas. Si crees que fue un terrorista que merece ser olvidado, escribe en los comentarios: Bin Laden fue un asesino. Si crees que fue un producto de las intervenciones occidentales en Medio Oriente, escribe: Occidente lo creó. Y si crees que hay verdades que merecen ser contadas sin miedo, aunque incomoden, suscríbete, porque lo que viene a continuación es la historia de la sobrina que nadie conoce, la que vivió el 11 de septiembre desde afuera, pero cargó el apellido desde adentro, y lo que hizo después desafió todas las expectativas. Que Noor Bin Laden nació en 1996 en Suiza. Su madre, Carmen Bin Laden, era una mujer europea que se había casado con Yeslam Bin Laden, uno de los hermanos de Osama. Y aunque Noor llevaba el apellido Bin Laden, su infancia fue radicalmente distinta a la de sus primos en Afganistán. Creció en Ginebra, en una casa con jardín y piscina. Estudió en colegios privados donde nadie preguntaba por su apellido y durante años vivió convencida de que era solo una niña más, hasta que cumplió 5 años. Ese día su madre se sentó con ella en la sala de estar. Afuera, el lago alemán brillaba bajo el sol de primavera. Adentro, Carmen tenía las manos temblorosas mientras buscaba las palabras correctas. Le explicó algo que Noor no comprendería completamente hasta años después. Tu tío es un hombre muy peligroso y por eso nunca debes decir tu apellido completo cuando hables con extraños. Noor asintió sin entender. Para ella, los tíos eran personas que traían regalos en Navidad y te pellizaban las mejillas. No comprendía por qué el suyo sería diferente. Pero en septiembre de 2001 todo quedó claro. Tenía 5 años cuando las torres se derrumbaron. Recuerda estar viendo televisión y ver a su madre palidecer. Recuerda escuchar el nombre Osama Bin Laden repetido una y otra vez como un mantra apocalíptico. Y recuerda preguntar: ¿ese es mi tío? Su madre no respondió, solo la abrazó y lloró en silencio mientras las imágenes se repetían en la pantalla. El humo, el fuego, los cuerpos cayendo. A partir de ese día, la vida de Noor cambió de formas
que una niña de 5 años no podía asimilar. En el colegio, los niños comenzaron a cuchichear cuando pasaba. Las madres de sus amigas dejaron de invitarla a fiestas de cumpleaños. Y una vez, cuando tenía 9 años, un compañero le escupió en la cara durante el recreo y le dijo: «Tu familia mató a mi tío». Noor llegó a casa, llorando con saliva seca en la mejilla y una pregunta imposible: ¿por qué me odian si yo no hice nada? Carmen la abrazó y le explicó algo que la marcaría para siempre. No eres responsable de lo que hizo tu tío, pero el mundo nunca te perdonará llevar su apellido. Y tenía razón. Durante años, Noor intentó desvanecerse. En la secundaria utilizaba el apellido de su madre, Dufour. Evitaba hablar de su familia paterna, y cuando alguien preguntaba sobre sus orígenes, respondía con mentiras cuidadosamente construidas sobre abuelos franceses y primos en Lyon. Funcionó durante un tiempo, pero en 2015, cuando tenía 19 años, un compañero de universidad descubrió la verdad. Alguien había encontrado documentos públicos que vinculaban su nombre con la familia Bin Laden, y en cuestión de horas, la noticia se esparció por el campus como fuego en un trigal seco. La sobrina de Bin Laden estudia aquí. No llegó a clase al día siguiente y encontró su pupitre cubierto de insultos escritos con marcador permanente. En los pasillos la gente la señalaba. En la cafetería nadie se sentaba a su lado. Esa noche Noor consideró seriamente cambiar de país, de universidad, de identidad. Contempló convertirse en otra persona con otro apellido, en otro continente, donde nadie conociera su historia. Pero entonces recordó algo que su madre le había dicho años atrás. Puedes huir de tu apellido, pero nunca podrás huir de ti misma. Y tomó una decisión diferente. En 2020, Noor tenía 24 años y vivía en Estados Unidos, el país que su tío había atacado. Y en medio de las elecciones presidenciales, tomó una determinación que sorprendió a todos. Se declaró públicamente seguidora de Donald Trump. Comenzó a publicar en redes sociales usando su nombre completo: Noor Bin Laden. Hablaba de inmigración, de terrorismo, de política exterior y defendía posiciones que muchos consideraban contradictorias para alguien con su apellido. Los medios la contactaron de inmediato. Los periodistas querían saber por qué la sobrina de Osama Bin Laden apoyaba a un presidente que había prometido endurecer la lucha contra el terrorismo islámico. Y Noor respondió con una frase que se volvió viral: precisamente porque sé lo que es el terror, apoyo a quienes lo combaten. La reacción fue inmediata y polarizada. Algunos la tacharon de oportunista, otros dijeron que estaba traicionando a su familia y su religión, y muchos simplemente no sabían qué pensar. Las redes sociales explotaron. Recibió miles de mensajes de odio, amenazas de muerte, pero también recibió algo inesperado: apoyo. Veteranos de guerra que habían perdido amigos en Irak y Afganistán le escribían: mi hermano murió por culpa de tu tío, pero respeto que no te escondas. Familias de víctimas del 11 de septiembre le agradecían por no refugiarse detrás del silencio, y políticos conservadores la invitaban a podcasts y programas de televisión, donde repetía el mismo mensaje una y otra vez: no elijo mi apellido, pero sí elijo mis valores. En entrevistas posteriores, Noor explicó que había pasado toda su vida huyendo de su apellido,
cambiando su nombre en presentaciones, esquivando conversaciones sobre su familia, mintiendo cuando le preguntaban por sus orígenes. Estaba agotada, dijo. Cansada de vivir en las sombras, cansada de pedir disculpas por algo que no hice. Y un día comprendió algo fundamental. No podía cambiar quién era, solo podía cambiar lo que hacía con esa identidad. Decidió convertirse en lo opuesto a su tío. Si Osama había predicado el odio hacia Occidente, ella defendería los valores occidentales. Si él había usado la religión para justificar la violencia, ella hablaría de libertad religiosa y tolerancia. Y si él había construido su legado destruyendo vidas, ella intentaría construir el suyo, salvándolas. Cada vez que publico algo, explicó en otra entrevista, sé que estoy poniendo un objetivo en mi espalda, que sé que hay gente que me odia por mi apellido y gente que me odia por mis opiniones, pero prefiero vivir siendo honesta que desaparecer siendo una cobarde. En 2021, Noor comenzó a trabajar con organizaciones que asistían a víctimas del terrorismo. Visitó hospitales donde sobrevivientes de atentados recibían tratamiento. Habló con familias que habían perdido seres queridos en ataques de Al-Qaeda, y cada encuentro comenzaba de la misma manera. Mi nombre es Noor Bin Laden y estoy aquí para escuchar. Al principio, algunos se negaban a hablar con ella. Una mujer que había perdido a su esposo en el 11. Ese le gritó: ¿Cómo te atreves a venir aquí con ese apellido? Noor no respondió, solo escuchó. Y cuando la mujer terminó de gritar, Noor dijo: Tiene razón en estar furiosa y tiene razón en odiar ese apellido. Yo también lo odio, pero estoy intentando hacer algo distinto con él. La mujer la observó durante un largo momento y luego, para sorpresa de ambas, comenzó a llorar. No sé si puedo perdonarte, dijo entre sollozos, pero respeto que hayas venido. Esos encuentros transformaron algo en Noor. Le demostraron que su apellido no tenía que ser solo una maldición, podía ser también una oportunidad. La oportunidad de tender puentes donde solo había existido odio. Hoy Noor Bin Laden vive en algún lugar de Estados Unidos. No revela su ubicación exacta por razones de seguridad. Ha recibido suficientes amenazas creíbles como para tomar precauciones serias, pero sigue publicando en redes sociales, siempre con el mismo mensaje. No elijo mi apellido, pero sí elijo mis acciones. Sus publicaciones generan miles de comentarios. Algunos la respaldan. Eres valiente por enfrentar tu pasado. Otros la insultan. Traidora a tu familia y tu fe. Y muchos simplemente no pueden creer que la sobrina de Osama Bin Laden viva en el país que él atacó. Pero para Noor, esa es precisamente la razón por la que se quedó. Si huyo, explicó en una publicación reciente, estoy aceptando que mi apellido me define, pero si me quedo y hago algo diferente, estoy demostrando que cada persona puede elegir su propio camino, sin importar dónde nació o qué apellido heredó. En 2023, Noor anunció que estaba escribiendo un libro sobre su experiencia. Se llamaría Redimiendo un apellido. Los editores estaban inquietos. Las librerías no sabían si lo comercializarían y los críticos ya preparaban reseñas antes de leerlo.
Pero Noor siguió escribiendo, porque si Omar eligió huir y Hamza eligió continuar el legado, Noor eligió un tercer camino: la redención a través de la oposición. Y ese camino, aunque solitario y cargado de críticas, es el único que le permite mirarse al espejo cada mañana y sentir que su vida tiene un propósito que ella misma eligió. Pero no todos los hijos de Osama Bin Laden tuvieron la posibilidad de elegir. Algunos murieron antes de poder decidir. Otros desaparecieron en prisiones secretas y otros simplemente nunca salieron de las sombras. El hermano de Abdullah estaba con su padre la noche del 1 de mayo de 2011. Tenía 23 años y residía en el complejo de Abbottabad. Era el hijo que había optado por quedarse cuando todos los demás habían huido o desertado. Cuando los Navy SEALs irrumpieron en el complejo, estaba en el segundo piso. Escuchó las explosiones, escuchó los gritos y, en lugar de ocultarse, tomó un rifle y corrió hacia las escaleras. Los investigadores nunca sabrán exactamente qué pensaba en esos últimos segundos. Tal vez creía que podía defender a su padre. Tal vez solo actuó por instinto. O tal vez, después de años de vivir encerrado en ese complejo sin ventanas al mundo exterior, simplemente quería que todo terminara. Murió en el pasillo de la segunda planta con un disparo en el pecho. Su cuerpo fue fotografiado por los militares estadounidenses. Las imágenes nunca se hicieron públicas, pero los informes describen a un joven delgado, con barba incipiente, vestido con ropa tradicional pakistaní. Tenía los ojos abiertos. Después, su cuerpo fue arrojado al mar junto con el de su padre. No hubo funeral, no hubo ceremonia, solo un comunicado que confirmaba que 2 hombres adultos habían sido eliminados durante la operación. Y se convirtió en una estadística más. Un nombre en un informe clasificado que pocos leerían y menos recordarían. Otro de los hijos murió años antes que su padre. Fue eliminado en 2009 en un ataque con drones en la región de Waziristán, Pakistán. Tenía 28 años y era considerado un operativo de alto nivel dentro de Al-Qaeda. Los servicios de inteligencia celebraron su eliminación como un golpe significativo a la organización. Publicaron comunicados, dieron conferencias de prensa y archivaron su expediente con la palabra neutralizado estampada en rojo. Pero nadie habló de quién había sido antes de convertirse en un objetivo militar. Había nacido en Arabia Saudita en 1981. Creció entre Sudán y Afganistán, siempre en movimiento, siempre escondido. A los 18 años ya había completado entrenamiento militar. A los 20 participaba en operaciones en la frontera afgano-pakistaní. Su madre lo vio por última vez en 2008. Le dijo que regresaría pronto, que sería solo una misión breve. Nunca volvió. Su madre se enteró de su muerte por las noticias. No hubo llamada oficial, no hubo cuerpo que enterrar. Solo un nombre en una lista de terroristas eliminados y fotografías borrosas de satélite que mostraban un edificio destruido en un pueblo del que nadie había oído hablar. Lloró a solas. ¿Por qué llorar públicamente habría significado admitir que su hijo era quien decían que era? Una albergaba la esperanza de que todo fuera un terrible error, pero no lo era. Y así, uno por uno, los hijos de Osama Bin Laden
fueron desapareciendo del tablero, algunos en explosiones, otros en operaciones militares y otros en el olvido deliberado de una familia que el mundo prefería no recordar. Pero hubo una que eligió el silencio más absoluto. La hija mayor de Osama nunca ha concedido una entrevista, nunca ha publicado en redes sociales y, hasta donde se sabe, vive en algún lugar de Arabia Saudita bajo un nombre falso, en una casa donde las cortinas permanecen siempre cerradas. Los pocos que la conocieron antes del 11S la describen como una mujer inteligente y reservada. Estudiaba medicina en Jeddah, soñaba con ser pediatra y mantenía una relación distante, pero respetuosa con su padre. Después del 11, ese simplemente desapareció. Se casó con un hombre cuyo nombre nunca fue revelado. Tuvo hijos cuyos nombres tampoco son públicos y construyó una vida basada en un principio absoluto: la invisibilidad total. No hay fotografías recientes de ella. No hay registros públicos que confirmen su ubicación. Y los pocos periodistas que han intentado localizarla se han encontrado con puertas cerradas, familiares que niegan conocerla y amenazas veladas de parte de servicios de seguridad saudíes. Porque para ella el apellido no es un símbolo ni una plataforma, es una sentencia de muerte diferida. Y la única forma de sobrevivir a esa sentencia es dejar de existir en el mundo público. Una prima lejana, que habló bajo condición de anonimato con un periodista en 2015, dijo: eligió el camino más difícil de todos. No huyó del país ni denunció a su padre. Simplemente se borró. Vive como un fantasma en su propia vida. Esa prima agregó algo más. A veces pienso que es la más sabia de todos, porque comprendió que en esta historia los únicos que sobreviven son los que nadie recuerda. Y entonces está Abdullah, el niño del que hablamos al principio, el hijo menor, el que tenía apenas 12 años cuando su padre murió. Abdullah creció en el complejo de Abbottabad sin saber realmente quién era su padre. Sus hermanos mayores le habían contado que era un hombre importante, un líder religioso, un héroe para muchos musulmanes. Pero nadie le explicó que también era el hombre más buscado del mundo. La noche del ataque, Abdullah dormía en el tercer piso. Despertó con el sonido de explosiones que hicieron temblar las paredes. Pensó que era un terremoto. Pakistán los tenía con frecuencia, pero luego escuchó los gritos. Bajó corriendo las escaleras en pijama, con los ojos aún hinchados de sueño, y vio algo que ningún niño de 12 años debería presenciar. Su hermano tendido en el suelo, rodeado de sangre que se expandía como una mancha oscura sobre el mármol blanco. Y luego vio a los soldados. Hombres con uniformes negros, cascos con visores nocturnos, armas que parecían sacadas de películas de ciencia ficción. Uno de ellos le gritó algo en inglés que Abdullah no entendió. Otro lo empujó contra la pared y le puso las manos en la cabeza. Abdullah comenzó a llorar. No comprendía qué estaba ocurriendo. No entendía por qué había soldados en su casa. No entendía por qué su hermano estaba muerto en el suelo. Y entonces escuchó más disparos en el piso superior. Abdullah fue capturado junto con las mujeres y otros niños que habitaban el complejo. Los soldados los sacaron de la casa y los pusieron en un helicóptero que olía a combustible y metal caliente.
Durante el vuelo, Abdullah miró por la ventana y vio su casa arder. Las llamas iluminaban la noche como una antorcha gigante, y en ese momento algo en él comprendió que su vida nunca volvería a ser la que era. Lo interrogaron durante días. Hombres con trajes oscuros que le hacían preguntas en un árabe con acento extranjero. Le preguntaban qué sabía sobre su padre, qué había visto, qué había escuchado. Pero Abdullah no sabía nada. Era solo un niño que había crecido en una casa rodeada de muros altos, donde los adultos susurraban y los niños no hacían preguntas. Un interrogador, más amable que los demás, le trajo chocolate y le dijo: «No es tu culpa, tú no hiciste nada malo». Pero Abdullah no le creyó, porque si no había hecho nada malo, ¿por qué su hermano estaba muerto? ¿Por qué su casa estaba destruida? ¿Y por qué todos lo miraban como si fuera peligroso? Semanas después, Abdullah fue enviado a vivir con familiares en Arabia Saudita, tíos que no lo conocían bien y que lo recibieron con una mezcla de compasión y resentimiento. Le asignaron un nuevo nombre. Le dijeron que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía revelar quién era su padre. Lo inscribieron en una escuela donde los demás alumnos ignoraban que el nuevo compañero era hijo de Osama Bin Laden. Y Abdullah aprendió a mentir. Cuando le preguntaban dónde había nacido, decía Medina. Cuando le preguntaban por su familia, decía: murieron en un accidente. Cuando le preguntaban por qué a veces se despertaba gritando en medio de la noche, decía: pesadillas normales. Pero no eran pesadillas normales. En sus sueños, Abdullah veía a su hermano caer una y otra vez. Veía soldados irrumpiendo por las ventanas. Veía su casa arder mientras intentaba correr, pero sus piernas no se movían y siempre despertaba con la misma pregunta: ¿por qué sobreviví yo y mi hermano no? Hoy Abdullah tiene 26 años. Oficialmente trabaja en una empresa de construcción en Riad. Vive en un apartamento pequeño, no tiene redes sociales, no aparecen fotografías familiares y cada año, el 1 de mayo, se encierra en su apartamento y no sale durante todo el día, porque ese es el día en que murió su padre, el día en que murió su hermano, el día en que terminó su infancia. Un primo que lo visitó en 2022 dijo: Abdullah es un fantasma viviente. Técnicamente está vivo, pero es como si una parte de él hubiera muerto esa noche en Abbottabad. Abdullah nunca ha hablado públicamente sobre su padre, nunca ha confirmado su verdadera identidad, y según todos los registros oficiales, Abdullah Bin Laden murió siendo un niño. Pero en algún lugar de Riad hay un joven de 26 años que vive con una pregunta que nunca podrá responder. ¿Quién sería si su apellido fuera diferente? ¿Habría estudiado en la universidad? ¿Tendría amigos que conocieran su verdadero nombre? ¿Podría enamorarse sin tener que mentir sobre su pasado? No lo sabe. Nunca lo sabrá. Porque a diferencia de Omar, que eligió huir, o de Nor, que eligió confrontar, o de Hamza, que eligió continuar, Abdullah nunca tuvo la oportunidad de elegir nada. Su infancia terminó con 2 disparos en un complejo de Abbottabad, y todo lo que vino después fue sobrevivir. Porque esa es la pregunta que todos los hijos de Osama Bin Laden comparten, sin importar qué camino eligieron. ¿Quiénes serían si no llevaran ese apellido? ¿Qué habrían hecho con sus vidas si no hubieran nacido en esa familia? ¿Habrían sido médicos, ingenieros, artistas,
padres ordinarios, con vidas sencillas y plenas? No hay respuestas fáciles, porque nadie elige dónde nace, nadie elige a sus padres y nadie elige el apellido que cargará durante toda su vida como una segunda piel que no puede quitarse. Pero todos, absolutamente todos, pueden elegir qué hacer con esa herencia. Omar eligió hablar, aunque hablar significara ser acusado de traición por su propia familia. Eligió el exilio emocional como precio por la honestidad. Hamza eligió continuar. Aunque continuar significara firmar su propia sentencia de muerte, eligió la lealtad sobre la supervivencia. Noor eligió oponerse, aunque oponerse significara vivir con amenazas constantes y ser odiada por dos bandos contrarios. Eligió la redención sobre el silencio. El hermano de Abdullah eligió defender y murió en un pasillo antes de poder comprender si su decisión tenía algún sentido. La hija mayor eligió desaparecer, convirtiendo su existencia en un acto de autopreservación extremo, donde vivir significa no existir públicamente. Y Abdullah nunca tuvo la oportunidad de elegir. Su decisión le fue arrebatada una noche de mayo, cuando tenía 12 años. Y en esas elecciones tan distintas entre sí, se revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del legado. No existe una forma correcta de cargar con un apellido maldito. Solo existen formas de sobrevivir. Algunos sobreviven hablando, otros callando. Algunos huyendo a países donde nadie conoce su historia. Otros quedándose y enfrentando las consecuencias cada día. Pero todos, cada uno de ellos, pagan un precio. Omar pagó con soledad. Vive en un pueblo donde nadie conoce realmente quién es. Tiene esposa, pero no tiene familia extendida que lo acepte. Tiene libertad, pero no tiene paz completa. Hamza pagó con su vida. A los 30 años, en una operación militar, cuyo objetivo era borrarlo del mapa. Noor paga con seguridad. Vive mirando sobre su hombro. No puede revelar su ubicación. No puede llevar una vida completamente normal, porque siempre hay alguien que quiere recordarle quién fue su tío. El hermano de Abdullah pagó en segundos. Un disparo y todo terminó. La hija mayor paga con identidad. Vive, pero como otra persona. Su verdadero yo está enterrado tan profundo que tal vez ni ella misma lo recuerde. Y Abdullah paga con silencio. Lleva una vida que no es completamente suya, con un nombre que no es el que le dieron, en un mundo que nunca lo conocerá realmente. Hoy, más de 20 años después del 11S, la familia Bin Laden sigue dispersa por el mundo como semillas que el viento esparció y que nunca encontrarán tierra fértil donde echar raíces. Algunos viven en mansiones en Arabia Saudita, intentando reconstruir el imperio financiero que su abuelo edificó antes de que Osama lo destruyera con sus decisiones. La familia Bin Laden fue una vez sinónimo de construcción y prosperidad. Ahora es sinónimo de terror. Otros viven en el exilio permanente con identidades falsas y pasaportes que no coinciden con sus rostros. Se miran al espejo cada mañana y ven a desconocidos mirándolos de vuelta. Y otros simplemente han desaparecido, borrados de registros oficiales, olvidados por una sociedad que prefiere no recordar que detrás del hombre más odiado del mundo había una familia. Había esposas que amaron a un hombre antes de que se convirtiera en monstruo. Había hijos que jugaban con pelotas de fútbol en patios polvorientos.
Había hijas que soñaban con ser doctoras o maestras. Había niños que solo querían que su padre estuviera orgulloso de ellos. Pero esos seres humanos complejos, con sueños y miedos y contradicciones, no caben en la narrativa simple que el mundo necesita. Es más sencillo odiar a un símbolo que enfrentar la complejidad de los seres humanos que vivieron en su sombra. Es más cómodo celebrar la muerte de Osama Bin Laden que preguntarse qué ocurrió con los niños que crecieron llamándolo papá. Y es más fácil olvidar que existieron que aceptar que algunos de ellos aún están aquí, caminando por calles de ciudades que nunca imaginaron que los acogerían, intentando construir vidas en un mundo que nunca los perdonará del todo. Porque al final, el apellido Bin Laden no es solo un nombre, es una sentencia que se transmite de generación en generación como una enfermedad genética incurable. Es una condena que Omar intenta redimir con palabras, escribiendo libros y concediendo entrevistas donde repite una y otra vez: no soy mi padre. Es una sentencia que Noor intenta revertir con acciones contrarias, defendiendo los valores que su tío intentó destruir, viviendo en el país que él atacó. Es una sentencia que la hija mayor intenta eludir con silencio absoluto, borrándose del mapa como si nunca hubiera existido. Es una sentencia que Abdullah carga sin saber si algún día podrá liberarse, viviendo con un nombre falso y una identidad prestada. Y fue una condena que Hamza y su hermano aceptaron hasta las últimas consecuencias, muriendo como su padre murió, perseguidos, ocultos, convencidos hasta el final de que su causa justificaba cualquier sacrificio. Y esa sentencia nos recuerda algo fundamental sobre la naturaleza del legado. No se hereda solo lo bueno, se heredan también las deudas, el dolor, las preguntas sin respuesta, la culpa que no te pertenece, pero que el mundo te atribuye de todas formas. Porque detrás de cada acto de terror hay consecuencias que trascienden al perpetrador. Hay familias rotas que nunca sanarán por completo. Hay hijos privados de normalidad que pasarán el resto de sus vidas explicando por qué su apellido no los define. Y hay vidas condenadas a cargar con decisiones que nunca tomaron, con violencia que nunca perpetraron, con odio que nunca sintieron. Los hijos de Osama Bin Laden no derribaron las torres, no planearon atentados, no declararon guerras santas, pero pagan el precio como si lo hubieran hecho y seguirán pagándolo hasta que el último de ellos muera. Y probablemente sus hijos también lo pagarán, y los hijos de sus hijos, porque los apellidos no se olvidan, los símbolos no se perdonan, y el mundo rara vez distingue entre el culpable y quienes tuvieron la mala fortuna de compartir su sangre. En 2023, un periodista logró contactar brevemente con Omar Bin Laden en Francia, o le formuló una pregunta que había hecho 1000 veces antes. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hablado públicamente? Omar permaneció en silencio durante un largo momento. Acarició a uno de sus perros, miró hacia los campos de trigo que rodeaban su casa y finalmente respondió: todos los días, pero me arrepentiría más de haber vivido escondido. Esa respuesta resume la imposibilidad de la situación. No hay decisión correcta cuando todas las opciones tienen un costo terrible. Si hablas, te acusan de buscar fama. Si callas, te acusan de complicidad. Si huyes, te llaman cobarde. Si te quedas, te tratan como amenaza.
Y sin importar qué hagas, el apellido permanece. Como una marca de nacimiento que no puedes borrar, como una cicatriz que no puedes disimular, como una condena que no puedes apelar. Porque estas historias nos recuerdan algo que preferiríamos no saber. El precio del fanatismo no lo paga solo el fanático, lo pagan todos los que tienen la mala fortuna de llevar su sangre. Lo pagan las esposas que se enamoran de hombres que luego se convierten en monstruos. Lo pagan los hijos que nacen en familias que no eligieron y que heredan enemigos antes de heredar valores. Lo pagan las generaciones futuras que cargarán con apellidos que les cerrarán puertas antes de que puedan tocarlas. Y lo paga el mundo entero, que pierde la oportunidad de conocer quiénes habrían sido estas personas si hubieran nacido con otro nombre. Tal vez Omar habría sido el veterinario que siempre soñó ser. Tal vez Hamza habría sido ingeniero o maestro. Tal vez Noor habría sido simplemente una joven suiza sin necesidad de demostrar constantemente que no es su apellido. Tal vez Abdullah habría crecido con un padre presente y habría tenido una infancia común, donde el peor trauma fuera perder un partido de fútbol o romper una ventana jugando. Pero nunca lo sabremos, porque el 11 de septiembre de 2001 no solo murieron casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, también murieron las vidas que los hijos de Osama Bin Laden podrían haber tenido. Y esas existencias fantasma, esas versiones alternativas de sí mismos que nunca existirán, son tal vez la parte más trágica de esta historia, porque nos muestran que el terror no solo destruye a quienes ataca, destruye también a quienes lo perpetran y a todos los que tienen la desgracia de estar vinculados con ellos. Si la historia de los hijos de Osama Bin Laden te impactó, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene es igual de impactante. Espera a conocer lo que ocurrió con la familia de Saddam Hussein, un dictador que gobernó Irak con mano de hierro durante décadas. Hijos que crecieron creyendo que eran príncipes intocables de un imperio eterno, y un final tan brutal que ninguna ficción se atrevería a contarlo. Porque lo que le sucedió a sus hijos no fue solo una ejecución,